Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos con un concepto estadístico que, a menudo causa bastante confusión: la multicolinealidad. Es uno de esos términos que suenan súper intimidantes, ¿no? Pero al final del día es fundamental entenderlo si nos dedicamos a trabajar con datos. Ok, arranquemos con una pregunta un poco provocadora. Por lo general, se nos enseña que la multicolinealidad es algo malo, un problema que hay que evitar sí o sí. Pero, ¿y si la realidad fuera un poco más gris? ¿Qué pasaría si, en ciertos casos, en realidad no fuera un problema en absoluto? Bueno, para empezar, vamos a poner una base bien sólida. Definamos exactamente qué es esta famosa multicolinealidad. Aquí está la definición, digamos, del libro. Pero en palabras sencillas, ocurre cuando en un modelo tenemos variables predictoras que en esencia nos están contando la misma historia. Están tan relacionadas entre sí que se superponen. Y eso genera redundancia. Para que esto quede súper claro, pensemos en algo como el mercado inmobiliario. Si quisiéramos predecir el precio de una casa, podríamos usar variables como los metros cuadrados y el número de habitaciones. Pero, ¿qué pasa? Casi siempre, a más metros cuadrados, pues más habitaciones. Ambas variables nos están dando información muy parecida. Y ese, amigos, es un caso de libro de multicolinealidad. Y aquí, justo aquí, llegamos al corazón de todo este análisis. Resulta que el impacto de la multicolinealidad depende, por completo, de una pregunta clave que tenemos que hacernos antes de siquiera empezar a modelar. Entonces, el punto crucial es este: ¿cuál es el verdadero objetivo de nuestro modelo? ¿Estamos tratando de predecir un resultado con la mayor precisión posible, como si fuera una bola de cristal? ¿O lo que intentamos es entender el impacto individual, específico, de cada variable, como si fuéramos detectives? La respuesta a esta pregunta, créanme, lo cambia todo. Exploremos el primer escenario. Digamos que nuestro único interés es crear un modelo que haga pronósticos súper acertados. Nada más. Esta analogía es brillante, la verdad. Si solo nos importa predecir el veredicto final del jurado, no pasa nada si dos miembros piensan igual. De hecho, su opinión combinada ayuda a la predicción. Con un modelo de regresión pasa exactamente lo mismo. Aunque las variables estén correlacionadas, el poder predictivo del modelo en su conjunto puede seguir siendo muy fuerte. La señal general se captura sin problemas. Ahora sí, pasemos al segundo camino, donde la cosa se complica bastante. ¿Qué sucede cuando nuestro objetivo principal es entender la contribución de cada pieza del rompecabezas? Aquí es donde la multicolinealidad se vuelve, sí, destructiva. Primero, hace que los coeficientes del modelo sean súper inestables. Un pequeño cambio en los datos puede alterar los resultados de una forma dramática. Segundo, infla los errores estándar, lo que puede hacer que una variable que en realidad es importante parezca que no lo es. Y finalmente, el efecto más crítico. Se vuelve casi imposible saber qué variable es la verdadera responsable del resultado. Es como si todo se volviera borroso. Las consecuencias de esto en el mundo real son enormes. Pensemos en políticas públicas. Si no podemos distinguir si el rendimiento escolar mejora por el tamaño de la clase o por la experiencia del docente, podríamos terminar invirtiendo millones en la política equivocada. Un desperdicio total. O en medicina, donde puede ser una cuestión de vida o muerte. Si no podemos separar el efecto del índice de masa corporal del de la presión arterial al estudiar enfermedades del corazón, podríamos estar dando recomendaciones de tratamiento que no son las correctas. Así de grave. Y por supuesto, en la investigación académica, la multicolinealidad es un golpe a la credibilidad. Compromete la capacidad de hacer afirmaciones precisas, replicables, sobre cómo se relacionan las variables. Y eso es, básicamente, la base del método científico. Muy bien, creo que ya entendimos el problema. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Qué podemos hacer al respecto? O sea, ¿cómo se detecta y, más importante, cómo se maneja? La pregunta lógica es por dónde empezar, ¿no? Por suerte, tenemos herramientas muy específicas para identificar la multicolinealidad en nuestros datos. La herramienta más común y, diría, la más poderosa es el factor de inflación de la varianza, o VIF por sus siglas en inglés.
Lo interesante de esta métrica es que nos da un número concreto que nos dice qué tan inflado o inestable es el coeficiente de una variable por culpa de su relación con las otras. Y como regla de oro, una que usamos casi todos, un BIF por encima de 5 es una señal de alerta. Ojo, es como una luz amarilla en el tablero, que nos dice que la multicolinealidad podría estar afectando la interpretación del modelo y que definitivamente tenemos que investigar más a fondo. Una vez que la detectamos, tenemos varias estrategias. La más simple, eliminar una de las variables redundantes. Chao. Otra opción, un poco más elegante, es combinarlas, por ejemplo, crear un índice que represente a ambas. Y para casos más complejos existen técnicas avanzadas como la regresión de Rich, que básicamente estabiliza los coeficientes sin necesidad de eliminar variables. Bueno, para ir cerrando, vamos a recapitular la idea principal y a proponer una nueva forma de pensar sobre este fenómeno. Y esta cita, la verdad, resume perfectamente la conclusión. La multicolinealidad no es inherentemente buena o mala, es simplemente una característica de los datos. La clave es no entrar en pánico, sino entenderla y gestionarla de acuerdo con nuestros objetivos. Así que la próxima vez que este término aparezca en un análisis, la primera pregunta no debería ser ¿cómo la elimino ya?, sino más bien ¿cuál es mi verdadero objetivo? ¿Busco predicción o busco interpretación? Porque esa pregunta, como ya vimos, lo cambia absolutamente todo.